Antes que nada, muy buenas tardes con todos, pobladores de la ciudad de Virú. Reciban ustedes el nombre de Carlos Mesa Zabaleta, ciudadano peruano de la ciudad de Chimbote. Yo resido en la ciudad de Chimbote, también conozco Virú, tengo algunos familiares inclusive por acá. Y el motivo de mi presencia aquí, porque debe haber un motivo por estar acá recorriendo el Perú, es dar a conocer a la población, a los pobladores, al pueblo, los hechos y circunstancias graves que están pasando en el 2012 actualmente en Perú. Para eso, en todo pueblo que estoy yendo, estoy dando un pensamiento a las personas, que es un pensamiento que le transmito y dice así: para que nosotros podamos entender el presente, es necesario conocer el pasado. La historia realiza la educación cívica del ciudadano. La historia nos va a ayudar a comprender el presente después de nosotros estudiar el pasado. Y voy a hablar de algo importante que está pasando en el país, y quiero empezar con una pregunta, porque voy a enseñar al pueblo a analizar. El pueblo tiene que aprender a analizar, a comprender qué es lo que está pasando. Para ello, nosotros vamos a hacer el uso de preguntas, porque son las preguntas los que van a guiar a la población a las respuestas. En otras palabras, si nosotros queremos saber qué está pasando, tenemos que hacernos las preguntas correctas. Las preguntas correctas nos van a dar las respuestas correctas de todo lo que está pasando actualmente en Perú. Y quiero empezar con una sola pregunta, una primera pregunta. La pregunta es: ¿por qué los que administran justicia, qué esperamos nosotros acerca de los peruanos que administran justicia? Vale decir, los magistrados del Poder Judicial. ¿Qué cosa es lo que nosotros esperamos? Si nosotros no podemos responder esta pregunta, muchas de las veces van a salir deseos, ¿no? Bueno, yo quiero que cumpla su labor, yo quiero que cumpla su deber. Por ahí va a venir una persona a decir, bueno, por eso le pagan. Pero ¿saben qué cosa? Cuando nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos una constitución política del Perú, la que indica claramente lo que se debe hacer. No se trata de decir que van a hacer lo que yo quiero o lo que usted dice, sino se trata de que la constitución política se cumpla. Y yo quiero leerlos, si alguno tiene su constitución, verificar esta información. En el artículo 138 dice lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de órganos jerárquicos con arreglo de la Constitución y las leyes. En conflictos de normas legales y constitucionales, las normas constitucionales están encima de las normas legales. Entonces acá claramente nos dice de que la justicia emana de la población, del pueblo, obviamente utilizando un medio que son los jueces. Pero ese poder de hacer justicia emana de nosotros, de todos los que están acá reunidos, emana ese poder. No, en otras palabras, el pueblo tiene el poder de enviar a un narcotraficante a la cárcel, de enviar a un extorsionador a la cárcel, de enviar un delincuente a la cárcel, un político deshonesto a la cárcel, inclusive a un juez a la cárcel, inclusive a un fiscal a la cárcel, inclusive al que dirige el gobierno también se le puede mandar a la cárcel, porque ese poder emana del pueblo, emana de ustedes. Ustedes sustentan ese poder. En otras palabras, nosotros sustentamos la legalidad del país. El pueblo sustenta, obviamente usando un medio que es los jueces. Y la otra pregunta que voy a hacer acá a la población es: ¿qué personas hacen falta hoy en Perú para acabar con el narcoestado, para acabar con el crimen organizado que está azotando a la población y está siendo una amenaza nacional? ¿Qué personas hacen falta? He dicho que la historia nos va a hacer la educación cívica de nosotros, y he venido a hablar de una persona que ha existido, que ha sido real.
a hablar de un juez llamado Giovanni Falcone, italiano, juez antimafia en Italia. Yo hablaré de su vida, hablaré de su obra, para que nosotros podamos comparar la realidad nuestra, comparándolo con la realidad de otra nación. Y hay que ver que los jueces que cumplieron su deber hasta fueron asesinados, como el caso de Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, juez antimafia, en el año de 1992 fue asesinado, en mayo de 1992 fue asesinado. Pusieron explosivos en la carretera, acabaron con su vida, con la vida de su familia, inclusive con su seguridad, su escolta. Falcone, nacido en Palermo, en Sicilia, en el año de 1939, fue un juez que cumplió con su deber. Ahora, ¿por qué la venganza contra este juez? Entendamos cómo es la vida de un juez en realidad. Giovanni Falcone, siciliano de Palermo, estaba harto de la ilegalidad de su país, estaba harto de la extorsión, del narcotráfico, de los capos de la mafia, y fue por eso que él decidió meter a la cárcel a cientos de mafiosos en Italia. A decenas de capos los mandó a la cárcel literalmente, y en venganza por cumplir con su deber es que la mafia italiana decide acabar con este juez Giovanni Falcone. Entonces, el hecho de que el trabajo sí se realice, el hecho de que el deber sí se cumpla, nos habla de que acá en el Perú, lamentablemente, el deber no se está cumpliendo, lo cual voy a venir a demostrar al pueblo hoy. Pero entendamos cómo pensaba Giovanni Falcone, para que nosotros podamos entender cómo piensa un juez de otro país y podamos comparar con los jueces que usted conoce, que yo conozco o que vemos a diario por los medios de prensa o televisión. Giovanni Falcone era admirador de John F. Kennedy y le gustaba mucho esta frase. Mira, escucha la frase que hizo propia Giovanni Falcone, pero es la frase de Kennedy, que dice lo siguiente: un hombre debe hacer lo que su deber le dicta, cualesquiera sean las consecuencias personales, cualesquiera sean los obstáculos, los peligros, la presión. Esa es la base de toda moralidad humana. Hacer lo que el deber nos dicta. Entonces, si el juez no cumple con su deber, el problema social que está generando es un problema muy grave y de interés nacional. El hecho de que un juez no cumpla, no haga cumplir la ley, nos mete a todos nosotros en problemas y genera un problema social que la historia nos dice que nunca terminó bien. Ahora yo les quiero hacer otra pregunta a usted, poblador de acá de Virú. ¿Conoce usted acá en Virú, en Trujillo, o donde usted haya transitado, una persona con estas cualidades morales, con esta estatura moral que ha tenido Giovanni Falcone? ¿Usted conoce alguna persona así que haya cumplido el deber hasta morir por luchar contra el narcotráfico, por luchar contra la extorsión, por no permitir que sea un orquestado? ¿Conoce usted un juez así? Creo que la respuesta es negativa con lo que me dicen algunos. Lamentablemente es así, pero yo quiero también hoy día, no tanto que quiero que los jueces mueran, sino que lo que el pueblo, la nación, mi persona deseamos es que el juez cumpla con su deber. Eso es lo que se le demanda al juez, que el juez cumpla su deber. Ahora, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, la Constitución, un Estado constitucional, garantiza de que el juez pueda cumplir su trabajo. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué es importante ello? La Constitución política en Perú dice lo siguiente: un magistrado tiene garantizado su independencia, la inamovilidad de sus cargos, no puede ser trasladado sin consentimiento, su permanencia en el servicio mientras mantenga su conducta de idoneidad propia de su función y una remuneración digna de su misión y jerarquía.
Ahora, si nosotros pensamos de que los jueces tienen todo el respaldo para cumplir y hacer cumplir la ley, entonces la pregunta viene por sí sola. Y yo le hago una pregunta a los jueces peruanos. ¿Los jueces peruanos están acaso secuestrados como estuvieron en Colombia para no cumplir con su deber? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento legal para no cumplir con el deber? ¿O es que acaso ya existe el copamiento por parte de los fanfarrones que se están apoderando de todo el Poder Judicial para no mover un dedo contra el narcotráfico, para no mover un dedo contra el narcoestado? Ya estamos copados de todos esos fanfarrones. ¿Es esa la razón por la cual no se cumple la ley en el Perú? Yo dejo la pregunta y vamos a seguir analizando. Hoy, momentos, podría hacer como Pablo Victoria y salir en cadena nacional, en señal abierta, a decir, a denunciar que si estamos en un narcoestado, el narcoestado se podría acabar hoy. Él, si fuera una persona con una ética, con una moral, saldría a decir, ¿sabes qué? Este es un narcoestado. Acá no gobierno, hay estado. Acá hay narcoestado. Entonces, él debería de salir públicamente a decirle a la población, y esto de acá se acabaría en un día. El deber, señores, el deber es lo que trae cambios. El deber es lo que produce los cambios en la nación. La ausencia de deber nos está metiendo en problemas a todos. Yo hago una pregunta pública como ciudadano que soy a los jueces que dicen ser fieles a la Constitución, que dicen ser fieles al pueblo. ¿Están cumpliendo, jueces, con vuestro deber? ¿Están cumpliendo ustedes con su deber? Yo le digo a lo que yo respeto al juez que hace cumplir la ley, respeto al que hace mantener el imperio de la legalidad en Perú, lo respeto y mis consideraciones personales para ello. Por eso yo les digo ahora, tribunos, ¿no hay acaso en Roma un César que están ustedes en fragilidad para no hacer nada contra los conspiradores y contra los traidores? Aquí, pueblo, también tiene que haber gladiadores que levanten su voz ante la injusticia, ante la falta del deber. Nosotros, los ciudadanos, también tenemos que ser fuerza. No podemos también permitir que la ilegalidad llegue tan lejos. Lo otro que tenemos que saber es que sea que estés en Italia, sea que estés en Perú, la mafia siempre tiene el mismo principio. La mafia lo único que quiere es un día más de vida y no ir a la cárcel. En ese se resume toda su cultura delincuencial.